Y ahí vendí mi primera propiedad, gané $3,000 de comisión, nunca había ganado tanto dinero para ese entonces en mi vida. Y lo curioso fue que cuando gané ese dinero y lo cobré, yo no me sentía bien, no me daba felicidad, no lo celebré, no, nada. Entonces dentro de mí dije, ¿qué está pasando conmigo? O sea, se supone que tendría que estar feliz. Muy poderosa que se llama el Dejarir, es del doctor David Hawkins. El Dejarir es muy simple, consiste en observar el campo energético en tu cuerpo. Entonces siempre que a mi cabeza viene un pensamiento de no se va a lograr, eres insuficiente, no eres capaz, lo empiezo a observar. Porque claro, está ahí para que lo vea, para que lo trascienda. Y cuando aparece el pensamiento, empiezo a identificar en qué parte de mi cuerpo se expresa. Por ejemplo, el miedo en mí se expresa mucho aquí como un nudo en el estómago, como una... Ya no era lo voy a hacer porque quiero que me vean, me aplaudan o reconocimiento, sino lo quiero hacer porque Dios puso un don y un talento en mí a nivel de comunicación. Y creo que mi función va a ser compartir este don y este talento con el mundo para que más personas puedan conectarse con el mundo del amor, con el mundo de la abundancia, con el mundo del poder interior. Y desde ahí empecé a hacer todo. Sí, era hace una vez un niño chiquito que cuando nació su papá lo abandonó. Su mamá tenía una enfermedad llamada diabetes y los primeros recuerdos que tengo son de yo pequeño saliendo a buscar una ambulancia, porque tú de pequeño escuchaste que en tu casa no había dinero, viste que tus padres no llegaban a fin de mes o experimentaste carencia. En esa edad, puntualmente, se generó un condicionamiento en tu mente subconsciente, o sea, fue programado porque la mente de un niño es muy susceptible al condicionamiento externo. Entonces, todo eso va moldeando luego lo que va sucediendo en tu vida. Y adicionalmente a eso, las experiencias de alto impacto emocional también generan un condicionamiento. Entonces, por ejemplo, mi novia me dejó, me rompieron el corazón y me traicionó. Nunca más voy a volver a confiar en las mujeres. ¿Por qué? Porque hay un condicionamiento en base a una experiencia emocional de alto impacto. Y eso es justamente lo que determina muchas veces nuestros resultados. Tú no eres consciente del 95-90% de las cosas que suceden en tu cabeza o a nivel subconsciente. No, es porque miente. Yo me empecé a ver pornografía como tal desde los 12 años, porque tenía acceso a internet en la casa, estaba solo, no tenía que hacer. Ya. Y ahí empecé a ver mucho eso. Y lo que me ayudó a superarlo como tal es justamente entender que no lo podías vencer solo. Cuando yo comprendí eso, entendí que la única forma de hacerlo era pedir asistencia divina, literalmente. El ser humano es muy débil a nivel de carne. O sea, como hombres, somos extremadamente débiles. O sea, si tú ves una mujer que pasa, está bonita, te prometo que la vas a regresar a ver. O sea, dentro de ti va a activarse ese deseo sexual porque es lo que el hombre usualmente se activa por naturaleza. Te cuento, Hablemos Derecho es un formato donde trato de hablar de diferentes temas que a mí me apasionan en la actualidad. Uno de ellos es el derecho, obviamente, sí, pero he querido conectarlo con filosofía, con desarrollo personal, con espiritualidad, sí. Y te cuento que hace aproximadamente 3 años tuve un gimnasio. Y mi concepto, si lo hablamos ya en el nicho, en el mundo del fitness, yo hablaba de la salud tridimensional, ¿sí? Que va englobado en 3 pilares fundamentales. No solo es el físico, sino es primero mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Entonces, es por ello que a mí me motivó invitarte, ¿no? Porque tú estás ahorita enfocado y se podría decir, ya estás viviendo de tu pasión, ¿sí? También quiero quiero hacerte un obsequio, ¿sí? Este es un café fino aroma, ¿sí? Te lo hago entrega. Gracias. ¿Sí? Para los staff, porque en la casa no había café. Sí, es un emprendimiento familiar, ¿sí? Que ya está aproximadamente ya más de 4 años en el mercado. Y a su vez también quiero agradecer aquí a las instalaciones, ¿no? Del doctor Fabián López Monteros, que gracias a su amabilidad nos ha prestado pues el espacio. En lo personal me encanta, sí, y tiene que estar a la altura también del invitado. Entonces eso es mi hermano. También agradecer a Feedback Food, sí, que si de pronto cuadramos o regresas a Ibarra, te invito a que vayamos al restaurante, ¿no? Te cuento, es un restaurante de comida saludable, ¿sí? Donde si nosotros ya hablamos de desarrollo y estamos conscientes, pues debemos buscar opciones también de alimentación que contengan los macronutrientes esenciales, ¿no? Como proteínas, que sea sin azúcares, sin aceites añadidos, ¿sí? Y es por eso que, bueno,
tras cámaras te voy a obsequiar unos postrecitos que nos han auspiciado y Gracias. gracias a todos ellos estamos haciendo esto, ¿no? Que es servir, ¿sí? Servir por medio del podcast y en este caso por ti, por tus conocimientos. ¿Y cómo te presentarías si te presento a mi mamá o alguna, sí, o a mi esposa? Mira que yo soy introvertido, entonces si me presentas a tu esposa, me diría hola, mucho gusto, me llamo Vane, y yo le respondería hola, mucho gusto, me llamo Gustavo, y ya está, nada más. Primero quiero empezar preguntándote, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas actualmente? Okay. Mira, actualmente me dedico a hacer eventos y conferencias de transformación personal por prácticamente todas las ciudades del Ecuador. ¿Y por qué me dedico a eso? Porque un día conecté algo dentro de mí y me dijo, tienes que dedicarte a hacer eso. Lo sentí muy profundo dentro de mí y empecé un camino de empezar a formarme, capacitarme, y entendí también que Dios, la vida, el universo, en lo que tú quieras creer, puso una misión en cada uno de nosotros. Y siento que en mí personalmente fue esa misión de poder impactar a las personas para que despierten el amor y la abundancia infinita que siempre habita en cada uno de nosotros. Y desde ahí puedan vivir una realidad diferente. ¿Tú crees que el mundo en sí que nosotros vemos es una proyección de cada persona, en este caso de ti? Sí, totalmente. Einstein, no me creas a mí, pero Einstein decía que la realidad es una ilusión. Y Ya. si tú vas en profundo en eso, obviamente nosotros no vemos la realidad como es, sino que la vemos en base a lo que nosotros proyectamos en la realidad. Una persona que me pasó hoy, llegué al Airbnb y me dice, mira, Ibarra es muy tranquilo, es muy seguro, pero hace 2 semanas pasó esto, aquello, lo otro. Entonces yo me pregunté, ¿es que la persona de verdad ve la realidad como es o está viviendo el miedo y experimentando el miedo y lo está proyectando en su vida? Porque si tú me preguntas, yo salgo a la calle 10 de la noche en una zona peligrosa y yo estoy seguro de que no me pasa nada. Obviamente no voy a estar dando papaya, pero por ejemplo en Quito, camino en la Carolina de noche, la gente dice no lo hagas, es peligroso. Para mí no existe el peligro, es una proyección. Y tú vas a ver afuera lo que internamente está sosteniendo. Entonces para mí 100% en realidad es únicamente una proyección de la persona que la está observando. ¿A qué estás dedicando tu tiempo en la actualidad? Mira, yo tengo en base a lo que hago un negocio basado en la formación y el coaching. Entonces tenemos una escalera de valor en la que acompañamos a personas que son en su mayoría emprendedores a justamente poder aumentar y multiplicar sus resultados personales y profesionales. Y adicionalmente, en la punta de la escalera de valor tenemos una certificación en donde ayudamos a personas a vivir de comunicar, impactar e inspirar a otras personas, convirtiéndose en expertos en transformación personal. Entonces, por ejemplo, para la parte baja de la escalera hay un emprendedor que se siente bloqueado, frustrado, que no sabe qué hacer. Entonces, a través de un acompañamiento grupal, lo vamos acompañando justamente para que desbloquee los resultados en su vida. Entonces, aquí trabajamos con una universidad de transformación personal y un sistema de marketing y ventas, porque eso es importante también la habilidad, y cuando lo aplican usualmente generan resultados. Y por el otro lado, tenemos personas que así como yo querían dedicarse a esto, quieren vivir de comunicar, de hacer procesos de acompañamiento, de ser expertos en transformación personal y acompañar a otras personas. Tenemos una certificación avalada por la Florida Global University en donde te explico y te enseño literalmente a hacer lo que yo hago, a hacer eventos, a liberar el máximo potencial de las personas, ayudarles a resignificar su historia, sanar su pasado, liberar su presente y desde ahí conseguir resultados que tal vez antes no estaban disponibles, y a través de estos procesos pues se logra y se consigue que las personas puedan alcanzar esas metas o objetivos. Entonces eso es en resumen. Ya, qué loco. ¿Cuántos años tienes tú? 25. Wow. ¿Qué hacía yo a los 25 años? A ver, ahorita te cuento, yo tengo 30. A ver, los 25. Me parece que a los 25 puse ya mi primer gimnasio. O sea, se podría decir que ya si hablamos a nivel de desarrollo personal o de crecimiento, sí, con unos amigos pusimos nuestro primer gimnasio. Y desde ahí me apasionó todo lo que es el mundo del desarrollo personal. Una persona que me impactó mucho y que siento que me ayudó a tomar acción y arriesgarme. En este caso, en su momento me apasionaba el fitness y por eso puse un gimnasio. Fue, no sé si le conoces a Mauricio Benoist. Sí. Él es un formador igual. En su momento él se dedicaba a lo que es el PNL. ¿Tú tienes conocimiento de qué significa PNL? La programación neurolingüística. Ya. Claro.
¿Te has certificado de eso? Tengo también? varias certificaciones, por ejemplo, coaching transformacional, psicoterapia, programación neurolingüística, también mucho ligado a un curso de milagros, o sea, la espiritualidad ligada a un curso de milagros, a los niveles de conciencia de Hawkins, hipnosis también. Entonces, justamente eso es lo que enseñamos a las personas, por ejemplo, en la certificación. Yo aprendí 5 o 6 habilidades que me permitieron comprender el comportamiento humano. Entonces, coaching, programación neurolingüística, psicoterapia, hipnosis, comunicación de alto impacto, y eso es lo que te permite a la final, más que casarte con una herramienta, entender que el ser humano engloba muchos aspectos como tal, y que si yo quiero ayudar a que una persona pueda tener un proceso de transformación, debo de comprender el comportamiento humano en general. Entonces me volví un obsesivo y sí, aprendí, me certifiqué y sigo aprendiendo varias herramientas y metodologías de transformación. ¿Y esto dónde se aprende? ¿Tengo que ir a universidad? Uno lo puedes hacer con nosotros en nuestra certificación, ¿Ya? que englobamos justamente todas estas habilidades en una sola certificación, o dos, pues puedes buscar muchos referentes. Hay varias certificaciones en el mercado, entonces hay un montón de opciones para que te puedas formar, incluso cursos sueltos, o sea, hay muchas opciones hoy por hoy. ¿Crees que tu nivel de éxito es igual a tu nivel de desarrollo personal? 100% a mayor éxito interno, mayor éxito externo. El problema es que muchas veces vamos persiguiendo resultados, y te lo digo por experiencia, yo accionaba mucho, pero no generaba resultados. Cuando empecé a trabajar en mi nivel de conciencia, en mi mentalidad, en reconocerme el éxito que ya era en ese momento, las cosas empezaron a reflejarse de forma diferente en la realidad. Entonces, para mí es un 100%. O sea, si quieres más resultados, lo primero que tienes que trabajar es en ti, tu mentalidad, tu identidad, tu mente subconsciente y tu nivel de conciencia. Te pregunto esto porque mi definición de éxito recién lo definí este año, en enero. Estoy volviendo a la fuente, lo llamo yo. La fuente es Dios. Soy creyente, sé que Dios es mi Padre, soy católico y estoy volviendo a la fuente. Y justamente hicimos un ejercicio con una reunión de amigos de una iglesia cristiana, que si está viendo este video, Mikali, él es mi líder espiritual y que como que he hecho, se puede decir, he hecho clic o he expandido mis niveles de conciencia y estoy entendiendo muchas cosas. Mi definición de éxito es primerito tener salud, ¿sí? Que mi hija esté bien, tener trabajo. Eh, por ejemplo, tengo una familia unida, ¿sí? Que nosotros, si nos comparamos por redes sociales, como que sientes que estás como en constante comparación, ¿no? Claro. O sea, que te comparas con cosas materiales, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que percibe la gente cuando, como sí se puede decir, cuando te ve que te está yendo bien o eres exitoso? Que por si tienes casa, si tienes un buen carro, si eres buen profesional, ¿sí? Y cuando me preguntaron, ¿y cuál es tu definición de éxito o cómo te sientes de este año, qué aspiras? Yo respondí, o sea, ya lo tengo todo. O sea, no, o sea, no es que no necesite más ni que de pronto me haga falta ambición. Obviamente sí anhelo tener una casa grande. Te cuento que nunca he hecho no sé si has escuchado que cuando inicias cada año hacen el Vision Board, me parece, donde pones, ¿has hecho eso tú alguna vez? Lo hacía a los 18, a los 22, luego lo dejé de hacer. Ya, como que hice conciencia y dije, o sea, ya lo tengo todo, o sea, qué más necesito para sentirme, entre comillas, exitoso, tal vez a percepción de los demás? Entonces, en tu caso, en la actualidad, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes que estás en expansión? ¿Te sientes que estás aún en crecimiento? ¿O cómo te sientes tú en la actualidad? Okay. Y antes de responderte eso, quiero compartirte algo que tal vez te sirva. Para mí el éxito se basa en 3 pilares. Es relativo, subjetivo y personal. La gente confunde el éxito con los beneficios o los símbolos del éxito. Entonces, claro, yo soy exitoso porque tengo un carro, una casa, y si te das cuenta, el mundo se basa en el tener. Entonces, tengo un trabajo, tengo una enfermedad, tengo esto, o no lo tengo. Entonces, vivimos en un mundo basado en el tener y vivimos desesperados por tener para algún día ser suficientes o ser exitosos. Y cuando yo descubrí esto, me di cuenta de que el éxito era personal, relativo y subjetivo. ¿Qué significa esto? Que es netamente pura definición interna. O sea,
Es personal porque depende únicamente de la persona. Es subjetivo porque yo únicamente me puedo sentir exitoso con lo que yo esperaría que me dé esa realización. Y cuando tú comprendes estas cosas, entonces empiezas a sacar tu propia definición como tal de lo que es éxito, que es algo de lo que te pasó a ti. Porque para el mundo tal vez éxito es tener $1.000.000 en la cuenta del banco, pero para otra persona el éxito es estar feliz y en paz con su familia. Para otra persona es tener un Rolex y para otra persona es vivir de lo que le apasiona, dejando un mundo mejor. Entonces, cuando tú comprendes eso, te das el permiso de ya no vivir una vida desde el piloto automático, desde lo que los demás me imponen que se supone que debo de hacer, sino desde conscientemente elegir y crear mis propias definiciones de libertad, de éxito, de resultados, de abundancia, porque eso inevitablemente, mientras tú lo reconozcas en ti y vivas desde ese estado, inevitablemente va a terminar reflejándose en tu vida. Y de ahí sí, respondiendo tu pregunta, ¿qué era cuál? Que se me fue. Igual se me fue. Ah, ya. En el sentido de cómo tú te Como si sientes, ahora ¿en qué mismo. estado te sientes tú? ¿Te sientes de que te sientes realizado? ¿Te sientes en expansión? O sea, si te puedo responder a una palabra es que me siento completo hoy por hoy. Ujú, Reconocí que soy hijo o hija de Dios, la vida, el universo, lo que tú le quieras llamar, ujú. y desde ahí comprendí que estoy completo, no me hace falta nada. Y desde el reconocerme como un ser humano completo, entonces elijo y prefiero experimentar ciertas cosas, como por ejemplo hacer eventos presenciales o dedicarme a lo que me dedico, no porque me hace falta o necesito algo, sino porque reconozco que eso está en mí, o sea, no me hace falta. Y desde ese lugar, obviamente, como ser humano tienes momentos en los que tienes miedo, ansiedad, estrés, culpa, vergüenza, pero lo importante es que no te identifiques con esos estados de conciencia o esos niveles energéticos y puedas siempre recordar que el sol ha estado brillando, o sea, tu verdadera esencia, el ser humano completo, la grandeza, el amor y la abundancia en ti, siempre están disponibles para ti. Solo que nos identificamos tanto con las nubes que pensamos que no hay escapatoria, no hay salida y empezamos a vivir desde esa realidad, que no es verdad. Claro. ¿Y cómo puedo cambiar ese estado de percepción? Por ejemplo, a ver, digamos, en mi caso, yo estoy haciendo el podcast, pero si bien es cierto, ya no lo hago desde que sea exitoso. O sea, ya el hecho de que estoy contigo hablando, hoy es viernes, como te dije anteriormente, mi familia está bien, mi esposa, mi hija está saludable, estoy con salud igual yo, o sea, ya me siento realizado. Pero en tu caso, se podría decir cómo siempre estás en ese estado yo lo llamo el estado de flow, donde, como tú mismo lo acabaste de decir, te sientes realizado. Mira, no siempre estoy así Ah, ya. y obviamente soy ser humano, entonces a veces tengo miedo, a veces tengo, como te dije, emociones negativas, pero lo importante ahí es observarlas. Hay una técnica muy poderosa que se llama el dejar ir, es del doctor David Hawkins. El dejar ir es muy Uf. simple, consiste en observar que el campo energético en tu cuerpo. Entonces siempre que a mi cabeza viene un pensamiento de no se va a lograr, eres insuficiente, no eres capaz, lo empiezo a observar. Porque claro, está ahí para que lo vea, para que lo trascienda. Y cuando aparece el pensamiento, empiezo a identificar en qué parte de mi cuerpo se expresa. Por ejemplo, el miedo en mí se expresa mucho aquí, como un nudo en el estómago, como una sensación aquí. Entonces, en lugar de huir de eso y evitarlo, porque a lo que te resistes persiste, empiezo a respirarlo, empiezo a observarlo, a dejarlo ir y a entregárselo a Dios. Y a medida que tú más lo vas entregando, más lo vas soltando, más puedes conectarte con tu verdadera esencia, con la paz, con la plenitud, con la completitud. Es lo que me funciona. Genial. Ahorita tocaste un tema muy importante yo te cuento, yo aprendí o entendí el mapa, se llama mapa de vibración emocional, Mapa de los niveles de conciencia. mapa de los niveles de conciencia. ¿Con quién aprendiste eso? ¿Quién te enseñó? Okay. Si llegamos a ese punto, yo en diciembre del 2023 fue un evento de desarrollo personal en Colombia. Tenía cierto nivel de resultados, pero mi vida seguía como que estancada en cierto nivel y yo no entendía por qué. Hace tiempo atrás había aprendido algo que se llamaba la ley de la atracción y me decían tienes que visualizar y pensar a cada rato en eso que quieres lograr y conseguir. Pero yo me di cuenta que mientras más lo hacía, menos los resultados los conseguía y sentía mucha frustración por dentro. Entonces voy a un evento de desarrollo personal en Medellín justamente. El speaker era Javier Rodríguez y ahí es cuando muestra el mapa de los niveles de conciencia y yo me vuelvo un obsesivo por entender mucho ese mapa. Eso fue lo que literalmente desbloqueó muchas cosas en mi vida. Entonces lo vi ahí y luego ese mismo día, creo que era sábado o domingo,
fui a una librería y compré el libro donde se decía la explicación del mapa de los niveles de conciencia. Y empecé a leer, y empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer. Hubo un tiempo entre que lo leí y lo empecé a integrar, pero cuando lo empecé a integrar y lo empecé a aplicar en mi vida, literalmente, o sea, tu vida cambia. ¿Por qué? Porque el mapa lo que hace es que desglosa la experiencia humana. Entonces, los niveles de conciencia son únicamente, por así decirte, los filtros de percepción de las personas. Entonces, yo puedo ver el mundo desde los ojos del miedo y por consecuencia voy a experimentar un mundo basado en el miedo. Yo puedo ver el mundo desde los ojos de la aceptación, que es otro nivel de conciencia, y mi realidad, mis pensamientos, mis emociones se van a alinear al nivel de conciencia predominante en el cual me encuentre. O sea, historia corta, Hawkins lo calibró a nivel... La calibración es un ejercicio en el cual tu cuerpo responde ante estímulos verdaderos y falsos, y en eso se basa el mapa de los niveles de conciencia. Entonces, por ejemplo, si yo te digo estira tu brazo y quiero que en tu cabeza tú sostengas la palabra de Dios, o sea, piensa en Dios y sostén ese pensamiento en mente, Dios, amor, paz, y quiero que tu brazo se ponga fuerte. O sea, manténlo fuerte, no me lo puedes permitir que yo te lo baje. Entonces piensa en Dios y simplemente ten en tus pensamientos a Dios. Como ves, tu brazo está fuerte. Ahora quiero que en tus pensamientos pienses en tabaco, en Hitler, en miedo, en ansiedad. Piensa en algo que no te guste. Algo que te dé miedo, temor. Mantén tu brazo fuerte. ¿Sientes que bajó más? Sí. ¿Qué es lo que pasa? A nivel de estímulos, o sea, tu cuerpo se fortalece cuando algo es verdad. Tu cuerpo se debilita cuando algo es falso. Eso sucede con tu cuerpo y sucede con obviamente todas las cosas en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, a medida que tú sostengas en tu mente, ya lo puedes bajar, un estado de conciencia, de miedo, de culpa, de vergüenza, eso se va a ver proyectado en toda tu vida, porque al final es energía. Si tú sostienes en tu estado de conciencia, no solo en tus pensamientos, en tu estado de conciencia, amor, plenitud, paz, dicha, inevitablemente se va a terminar proyectando en tu realidad. Entonces, el mapa lo que te dice es que cuando tú elevas tu nivel de conciencia, la realidad que experimentas cambia. No porque las cosas cambian en ese rato. Hay cosas que por hoy el ser humano no las puede cambiar. Que me quebré, bueno, te quebraste. Ahora, ¿desde dónde te vas a relacionar con eso que te está pasando? Porque lo puedes ver desde dos opciones. Esto lo dice mucho Conversaciones con Dios. El maestro del amor o el maestro del miedo. ¿Qué eliges ver a través de esto? Y cuando somos capaces de llevar amor, de llevar aceptación, de llevar responsabilidad a esas cosas que por hoy están siendo difíciles o complejas en nuestra vida, es cuando eso empieza a generar una transformación como tal. Entonces, lo que el mapa hace es simplemente guiarte para que tú puedas saber en qué nivel de conciencia estás, porque yo puedo tener un nivel de conciencia con mi familia, con mi salud, con mi negocio, con mi dinero, y en base a tú darte cuenta desde dónde estás operando, puedas empezar a disolver todas estas cosas que son falsas, por eso es que se debilitan, porque son falsas, y conectar desde un nivel de conciencia más elevado. Para ponértelo en palabras simples, un emprendedor puede emprender desde el miedo, desde la ansiedad. Entonces tengo miedo a no llegar, tengo miedo a no cubrir las facturas, tengo miedo a no ser suficiente, y eso es lo que va a vivir. Otro emprendedor puede emprender desde el amor y decir voy a dar y voy a servir de forma desinteresada al mundo y voy a compartir mis dones y talentos con los demás e impactar y servir de corazón a la máxima cantidad de personas posibles. El resultado deja de importar, porque lo importante es el desde dónde lo estás haciendo. Y eso es lo que determina al final los resultados que experimentas. Entonces, eso es un breve resumen del mapa de los niveles de conciencia en ¡Wow! dos ¡Qué loco! ¡Qué loco! Quiero anclarle esto con, no sé si has escuchado se llama la pirámide de Maslow. Sí. A ver, si decimos que la pirámide de Maslow empieza con cubrir las necesidades básicas, en tu caso, bueno, antes de empezar, ¿nos podrías explicar qué significa la pirámide de Maslow? Mira, no la tengo 100% clara. Yo sé que hay 6 necesidades humanas básicas: la seguridad, el crecimiento, la contribución, la variedad, creo que el amor, y una más que se me va ahora mismo. Al final es la autorrealización. La autorrealización. Sí. Si hablamos del primer pilar, ¿sí? Que es la de cubrir las necesidades básicas, ¿cómo puedo yo enfocarme en, digamos, ya quiero que mi podcast sea exitoso, ¿no? Pero tú me vas a decir, pero haz más podcasts, ¿sí? O sea, crea más contenido. Y he visto que otras personas quieren dedicarse a lo que les apasiona, pero sin embargo, a veces se botan, como dicen, de cabeza.
pero no estás cubriendo, según la pirámide de Maslow, el primer pilar, que es, por ejemplo, salud, sí, salud, tener donde vivir, todos los aspectos básicos, ¿no? Luz, agua, alimentación. O sea, si no tienes eso, no puedes empezar. Pero veo que en tu caso creo que no es así. ¿Por qué? Porque creo que tú no, como te digo, no es que de la noche a la mañana dijiste, quiero ser conferencista, sino que más bien quiero abordar cómo empezaste, ¿sí? Claro. O sea, no, o sea, primerito, antes de ser conferencista, de ser un coach, ¿sí? ¿A qué te dedicabas antes? Sí. Mira, antes de contestarte eso, quiero Ya. compartirte algo. El problema es que el ser humano pone su seguridad en lo externo. Entonces, Ya. como yo no tengo dinero, no me siento seguro. Como no sé si voy a llegar a fin de mes, me siento en incertidumbre. Ujú. Un hijo de Dios jamás experimenta carencias. Mm. Es imposible, es un problema de perspectiva y de identidad. Si yo reconozco que soy un hijo de Dios y me permito ser sostenido por algo más grande, es imposible que algo te falte nunca. A mí no me preguntes cómo, yo hago eventos por todo el país, nunca me falta nada. Siempre las cosas se dan como tienen que darse. Y yo arriesgo, el evento es gratuito, me puede salir bien, me puede salir mal, yo confío plenamente en que Dios siempre me va a sostener. Porque un hijo de Dios jamás experimenta carencias. Entonces, si tú esperas a que obviamente todo esté perfecto y todo esté seguro, entonces nunca va a llegar el momento perfecto para hacer lo que quieres hacer. Y cómo empecé en el mundo de las conferencias es porque en 2023, en octubre, fui a un evento presencial y cuando yo escuchaba a la persona hablar, algo dentro de mí, estábamos en un proceso de visualización, meditación, y algo dentro de mí me dijo, yo quiero hacer esto. O sea, de entrada te digo, fue por puro ego, porque quería reconocimiento, quería que me aplaudan, quería eso como tal. Y luego cuando me fui metiendo de lleno, y luego de este evento presencial que te digo que fui a Medellín, y me empecé a capacitarme, a certificarme, ahí el propósito empezó a cambiar. Entonces ya no era lo voy a hacer porque quiero que me vean, me aplaudan o reconocimiento, sino lo quiero hacer porque Dios puso un don y un talento en mí a nivel de comunicación y creo que mi función va a ser compartir este don y este talento con el mundo para que más personas puedan conectarse con el mundo del amor, con el mundo de la abundancia, con el mundo del poder interior. Y desde ahí empecé a hacer todo lo que hago. Y así fueron los inicios. O sea, y de hecho a mí me tocó lanzarme como de cabeza al tobogán porque hasta febrero del año pasado yo trabajaba en bienes raíces y de la noche a la mañana me dijeron, Gustavo, ya no puedes seguir trabajando aquí en la empresa, hay muchos costos, estamos reduciendo costos, ya no puedes seguir. Bueno, dije, ¿ahora qué hago? Tenía dos opciones, en mi cabeza me pasaron dos cosas, o regreso a ser mesero o me dedico al 100% a la transformación personal. A ese punto ya me había certificado, había hecho mis primeras conferencias, pero no vivía al 100% de eso. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y yo no quería dejar mi trabajo seguro, ganaba $1,000, $2,000 al mes, 2,500, a veces 3,000. Yo decía, es que claro, esto me da seguridad para yo algún día dedicarme a lo que quiero. Entonces la vida, cuando tú te haces el pendejo en lo que te toca, te revuelca y te dijo, a ver, mijito, tú te vas a encaminar por aquí, tienes que resolver cómo lo haces. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero tenía la certeza de que Dios, la vida y el universo me iban a sostener. Y al primer mes ya había igualado lo que antes ganaba con mi trabajo a través de la transformación personal. Y desde ahí empezó un camino, obviamente hay subidas, hay bajadas, pero empezó un camino de entregarme más al proceso, de hacer mis primeros eventos muchos más grandes para más personas, de viajar a otras ciudades, a otros países, no otros países no todavía, pero sí otras ciudades, y empezar a compartirme más desde ese lugar de servir, del propósito y del querer, desde mi perspectiva, intentar crear un mundo un poquito mejor para cuando ya no esté. Qué loco. Quiero conectarlo con esto. No sé desde qué punto nos quieras contar un poquito de tu vida, pero a veces me gusta conocer un poco a la persona desde el érase una vez. Uh-huh. Érase una vez. No sé desde qué punto nos quieres contar. Érase una vez Gustavo Gándara. Podemos ir desde el día en que nací. Érase una vez un niño chiquito que cuando nació su papá lo abandonó. Su mamá tenía una enfermedad llamada diabetes y los primeros recuerdos que tengo son de yo pequeño saliendo a buscar una ambulancia porque mi mamá estaba enferma o tenía un episodio crítico de que se le bajó el azúcar y tenía que hacer que alguien le inyecte agua con azúcar para que no se muera. Entonces golpeaba la puerta a los vecinos, salía a buscar ambulancias y si es que vamos a leer así una vez, pues creo que eso fue lo que inicialmente tuve que experimentar y eso fue como que las primeras cosas que recuerdo de mi infancia como tal.
Ya. ¿En qué colegio estudiaste tú? Yo estudié, se llama Jan Komensky, es en Quito, queda por la Mena del Hierro, por el occidental. Ya, ese colegio que es fiscal No, particular. ese es particular. Particular. Y ¿cómo era tu adolescencia? Porque, bueno, te cuento que estaba investigando un poquito de ti. Bueno, no investigando, viendo tu perfil. Y miré que empezaste siendo mesero. Ujú. Entonces, eso, o sea, ¿cómo se dio ese cambio? O sea, de que estabas, o sea, me dices que tu mami tenía diabetes, ¿no? Ujú. O sea, ¿quién costeaba los gastos de la casa? Mamá, o sea, mira, yo el primer emprendimiento que tuve fue a los 8 años, tal vez. Empecé a lustrar zapatos para las vecinas de la casa. Entonces yo Ya. cobraba por lustrada de zapatos 50 centavos. Empecé a vender, me acuerdo, los 12, 13, 14, más o menos. Empecé a vender productos por internet, por Mercado Libre. Fue, creo que de las primeras cuentas de Mercado Libre. Creo que mi cuenta debe tener como 15 años, 14 años tal vez. No recuerdo bien, bueno, más de 10. Ujú. Pero empecé a vender. O sea, una amiga de mi mamá me daba productos para yo vender y los vendía y me ganaba una pequeña comisión. Ujú. Y luego en el colegio yo necesitaba pagar ciertas cosas porque jugaba fútbol. Ujú. Entonces yo sabía que mi mamá no tenía una situación económica que era muy abundante. Nunca fuimos de vacaciones, nunca fuimos a algún paseo. Era como que casa, 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 casa. Y yo empecé a vender chupetes y paletas de caramelo. Entonces, Ya. para yo fondearme, lo que necesitaba pagar, porque viajábamos a la Tacunga, yo jugaba en un equipo de segunda categoría, tenías que pagar vocalías, etcétera, etcétera, uniformes, yo vendía chupetes en el colegio. Entonces, compraba chupetes, los vendía en el colegio, vendía paletas del Chavo que valían como $1, a veces no iba a clases, me fugaba, iba a los centros comerciales y vendía allá afuera los chupetes, las paletas, y eso fue forjando como que esa actitud de querer salir adelante de ese lugar. Y al terminar el colegio, o sea, yo era una persona muy introvertida, no es que hablaba mucho como tal. Y justo cuando estábamos en último año, a mi mamá le diagnosticaron cáncer de mama. Entonces yo estaba justo por salir del colegio. Historia corta, me pasaron de año por la situación que estaba viviendo. Casi me quedo de año 2 o 3 veces, no era el mejor estudiante. Y a raíz de eso digo, claro, o sea, necesito empezar a trabajar porque necesito generar dinero para la casa. Y ahí entramos en una situación de quiebra económica. O sea, mi mamá se quebró, se endeudaba, que comprar esto, aquello, lo otro. Entonces nunca hubo mucha abundancia económica en mi hogar. Y ahí empecé a trabajar. El primer trabajo que tuve fue empezar a repartir comida en Uber, pero en una bicicleta prestada. Entonces yo necesitaba ver la forma de generar dinero, le pedí al amigo una bicicleta y empecé a repartir comida en bicicleta. Me ganaba 5 o 10 dólares por semana como mucho y me sacaba la madre. Y Ya. luego de eso empecé a trabajar en una ferretería a medio tiempo y ahí empecé a ganar como que el primer dinero, $200, etcétera, etcétera. Y yo tenía un amigo que tiene un local de los ceviches de la Rumiñahui, se llama Santiago, ahí en Quito, y le dije, oye Santi, si tú puedes, ¿me darías trabajo? Y me dijo, sí. Le dijo, bueno, ayúdame porque necesito ahorita generar dinero y me dio trabajo en la cevichería, empecé de anfitrión. Entonces yo me paraba ahí en la puerta y les decía, hola, bienvenidos a los ceviches, pasen adelante. Y trabajaba medio tiempo ahí. Luego de unos meses me ascendieron como a mesero, entonces empecé a trabajar de mesero y ahí duré desde el 2018 hasta el 2021. Sí, 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 sí. Y de Dale, pucha. ahí, y de ahí nada, en 2021 yo ya estaba cansado del trabajo de ser mesero. O sea, ya no quería ser mesero, no me visualizaba ahí. Me intenté estudiar la universidad, o sea, un instituto, pero por el tiempo que tenía, luego en las noches de estudiar, me quedaba dormido. No avanzaba físicamente por lo agotado que estaba. Yo trabajaba desde las 7 de la mañana, sacaba mesas, limpiaba el piso, pedía los pedidos, entonces era muy demandante a nivel energético y claro, en la noche yo ya no jalaba como tal. Y yo tenía dos opciones, digo, ok, mira, emprendo, no sé en qué voy a emprender, pero emprendo o saco un título para ganar más dinero y algún día ser exitoso. Y ahí en ese camino me di cuenta que el estudio no se me daba bien y yo decía, Dios, ya no quiero esto. Un día agarré mi celular, dije, ¿cuánto tiempo debo de trabajar para tener $1.000.000 en mi cuenta del banco? Eran como 4.500 años ganando menos de $400. Dije, tal vez este no es el camino. Y tenía miedo, no me lanzaba, no me atrevía. Había hecho ciertas importaciones, intentaba a la par abrir una agencia de marketing, pero claro, no terminaba de despegar porque mi foco no estaba ahí. Ujú. Y como la vida no te da lo que quieres, te da lo que tú necesitas, en 2021, más o menos por junio, yo me había comprado una moto. Estaba regresando a mi casa en la moto y tengo un accidente en la moto.
y me rompo la muñeca en 3 partes. Ahí tengo la queloide toda fea que no se me va. Y en base a eso me dan esos 3 meses de reposo y dije, voy a buscar qué hacer con mi vida porque ya no quiero ser mesero. Y ahí empiezo a ver ideas de negocio, modelos de negocio, que puedes iniciar con poco capital. Yo no tenía mucho dinero ahorrado. Y llega a mí algo que se llama bienes raíces, agente inmobiliario. Entonces veo un video de YouTube de un man de Nueva York que vendía propiedades de millones de dólares y dije, yo quiero hacer eso. Y empecé a buscar cómo hacerlo. Empecé a golpear puertas, a mandar hojas de vida, a mandar currículums. Y de hecho hoy fue la primera o de las pocas veces que empecé a contactar a mi papá inicialmente. Él se había dedicado a bienes raíces antes y mi mamá me dijo, mira, tu papá se dedicaba a eso, puedes llamarle y ver qué pasa. Entonces ahí empecé a hablar con él y dije, Diego, estoy interesado en bienes raíces. Y me empezó a dar como que un tipo de formación, capacitación, etcétera, etcétera. Ahí fue la primera vez que empezamos a hablar. Y después de eso, recuerdo que me ingresé a una inmobiliaria, o sea, me dieron como que el puesto de vendedor. Obviamente es pura comisión, tú tienes que vender para cobrar. Y yo fui a la entrevista de trabajo, tenía ahí la muñeca enyesada, el brazo ahí enyesado, y yo hacía lo que podía con la mano izquierda. Entonces yo agarro el teléfono, me dicen, mira, de aquí para mañana tienes que traer 50 números de teléfono, de rótulos que digan se vende y tienes que llamarles para captar, para que tú las puedas vender. Entonces agarré no sé de dónde 50 números, llamo el día siguiente y lo primero que recibo y escucho es un no me interesa. Y dije, mierda, me gusta esto, quiero hacerlo más. Y a la segunda semana no voy a una reunión, me botan de esa empresa y bueno, termino trabajando luego en otra empresa que es una franquicia. Y ahí empezó mi camino en el sector inmobiliario. Ahí empecé a aprender un poco más de ventas, a aprender un poco más del comportamiento humano. Al final la venta también es mucho comportamiento humano. Y pasé, si no te miento, 6 meses. En esos 6 meses no vendí nada. Había hecho rentas de $200, 300, o sea, sobrevivía con lo que ganaba. Y yo recuerdo un momento en el que me rendí. Para mí la rendición es muy poderosa. Me rendí y dije, Dios, de verdad, si esto no es para mí, o sea, renuncio, porque me habían dicho, con bienes raíces vas a tener dinero, vas a tener libertad financiera, vas a comprarte los lujos, pero habían pasado 6 meses y yo seguí exactamente igual o peor que antes, porque por lo menos de mesero ganaba $400, acá había meses en los que no ganaba nada o ganaba $200, $300, entonces estaba peor de lo que había empezado. Entonces dije, Dios, mira, si esto no es para mí, que no importa, renuncio y regreso a ser mesero y ya está. Y la renuncia conlleva una aceptación de lo que estás viviendo y conlleva una participación total. No es que digo renuncio y ya no hago. O sea, renuncio, pero claro, lo voy a intentar una vez más. El último intento. Y en ese intento, yo no sé cómo, bueno, Dios, obviamente, un día recibo una llamada a mi teléfono y me dicen, estamos interesados en ver este departamento que estás vendiendo. No sé cómo sacaron mi número, no tengo idea. Vamos al departamento, les gusta, les pregunto cómo es tu forma de pago, me dicen de contado. Eran $140,000 que iban a pagar de contado. Y van a una segunda visita, yo no sé qué hice, pero ese mismo rato hicieron una reserva de como $500. Te prometo que no sé qué hice. Y ahí vendí mi primera propiedad, gané $3,000 de comisión, nunca había ganado tanto dinero para ese entonces en mi vida. Y lo curioso fue que cuando gané ese dinero y lo cobré, yo no me sentía bien. O sea, había logrado lo que tanto había luchado por 6 meses, pero no me sentía bien, no me daba felicidad, no lo celebré, nada. Entonces dentro de mí dije, ¿qué está pasando conmigo? O sea, se supone que tendría que estar feliz, pero ¿por qué no estoy feliz? Y ahí me di cuenta de que tenía muchos bloqueos a nivel emocional porque nunca me había dado el permiso de sentir, de expresar lo que sentía a nivel de emociones. Y así pasé en bienes raíces, un año más en esa empresa, o sea, completé el año en esa empresa y luego fui cambiando a otra empresa como tal. ¿Qué edad tenías ahí? Empecé en bienes raíces a los 21. A los 21 años, a los 21 vendí esa propiedad. O sea, ¿y saliste del colegio a los 17, 18? A los 18. Trabajé de mesero de los 18 hasta los 21 aproximadamente. 3 años. Qué loco. Te cuento que yo vengo ganando el básico ya 10 años en un trabajo. Estoy abriendo se puede decir, me estoy conociendo, lo que tú acabas de decir, me estoy autoconociendo. Y quiero conectarlo esto con la conferencia de Steve Jobs que dice de unir los puntos. Si bien es cierto, yo no es que también de la noche a la mañana cogí un celular y dije, quiero hacer un podcast. Yo hace aproximadamente, 4 años,
escuché una formación de Mauricio Benoist, donde él habló del tema de PNL, ¿sí? Y me hizo, te cuento que era online, pero me hizo llorar. Me hizo encontrarme se puede decir, con mi propósito. Y me encantó el tema de comunicar, ¿sí? De comunicar. Pero mi objetivo siempre ha sido servir. Entonces ahorita si me preguntas en qué estado estoy yo, estoy en expansión, porque estoy aprendiéndome a conocer a mí mismo. Eh, Valoro mi trabajo, porque en algún momento, no te niego, como tú, lo que hablamos anteriormente, cómo tú eh, te comparas a nivel material con otras personas, a veces como que te cambia el chip, ¿no? Te dice, ves carros, casas, ves, por ejemplo, incluso hasta fui a una formación se llama Una Empresa by Design, no sé si has escuchado, donde me vendieron bien la idea, ¿sí? Pero cuando sientes que eso no es para ti, también pedí esa guía a Dios y dije, Dios, si esto no es para mí, no. Y no entré, porque te cuento que incluso me quería endeudar para ingresar, pero dije, no es de esa manera. Respeto mucho a las personas que se dedican a eso, ¿no? Entendí, no me gustó el modelo de negocio y de pronto hable del desconocimiento. No quiero juzgar ni nada, simplemente te estoy contando mi experiencia. Pero siempre en mí ha estado ese deseo de servir, ¿sí? Y en este caso dije, mira, aprendí se podría decir, a grabar, ¿sí? Con un celular. Y, y empecé a investigar y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no sigo aprendiendo y documento todo mi proceso? Y ahorita estoy eso. Por ejemplo, no me da vergüenza decir que de 8 a 6 de la tarde, o sea, estoy como mecánico. O sea, tengo la ropa sucia, las manos de grasa y ese es mi día a día. Y así ha sido por 10 años, porque justo en junio cumplí 10 años. Pero sin embargo, como te decía, es como que un fuego ardiente de decir, no, retoma el podcast, retoma. Y más bien he estado como que sanando cierto tipo de cosas, ¿sí? Y una de ellas es el tema de que o sea, ¿qué necesito? O sea, no quiero tener todo para empezar. En este caso es por eso que empecé ya el podcast. Dije, sí o sí, tengo que empezar el podcast de este año. A pesar que ya lo he hecho anteriormente, ¿no? Pero dije, no, hoy quiero enfocarme al 100% y de rodillas en la cama de mi hija puse una canción y dije, Dios, o sea, dame una señal para si el podcast, ahorita no quiero nada de ti, quiero que el podcast, la intención en sí es servir, ¿sí? A través de invitados como tú, expandir amor. Entonces me arrodillé y justo no fue hace mucho, creo que tú lanzaste la publicidad de él. No sé cuándo lanzaste, pero recién esta semana yo te escribí y recién estaba retomando el podcast. Te cuento que el primer podcast de Hablemos Derecho lo grabé me parece que fue hace una semana o 15 días, no es mucho, y apareciste tú. Entonces te agradezco porque tú eres una respuesta de que primero Dios existe, ¿no? Dios existe. Y gracias por venir. A ti por la invitación. Entonces, bueno, quiero preguntarte algo muy personal. ¿Sientes que la falta de tu padre te afectó en en algún punto importante de tu vida? Claro, totalmente. O sea, mira, aquí te voy a hablar desde el modo víctima, desde el Gustavo herido que pensó que alguien le había hecho daño, él le había hecho algún tipo de daño. ¿Ya? Desde esa perspectiva, obviamente que sí. Yo me preguntaba mucho cuando yo no fui a la universidad, porque supuestamente tienes que ir a la universidad y yo no podía, primero porque tenía malas notas y no me aceptaron en ninguna universidad, y segundo porque mi mamá obviamente no me podía pagar una universidad como tal.
yo dije, ¿por qué la vida es tan injusta? O sea, ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿por qué mi papá me dejó esto, aquello, lo otro? También a raíz de cosas que te pasan, tú generas un significado. Y para mí el significado que yo le había dado a lo que había acontecido era de que no era suficiente, de que no era merecedor, de que no era valioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, si vamos desde el modo responsable, te puedo decir que desde mi perspectiva, las personas que más daño te hicieron son las personas que en realidad más te amaron. Álmicamente, llámalo tú, tenías que experimentar eso. Y es perfecto, es lo que tú me decías, los puntos se conectan hacia atrás. Entonces, si yo comprendo eso y entiendo que todo está al servicio de mi más alto bien, de mi evolución, de mi crecimiento, de mi expansión, todo se convierte en un milagro. Entonces, es únicamente el desde dónde estamos viendo lo que sucedió. No quitamos el hecho de que haya sucedido. Ok, perfecto, pasó. Pero, ¿qué eliges tú contarte a través de esa experiencia? Para mí eso es lo más poderoso que un ser humano puede hacer, porque de repente, si tú te das cuenta y regresas a ver eso ya no como algo negativo, sino como una bendición, te vas a dar cuenta de que era exactamente lo que tú necesitabas para expandirte, evolucionar y crecer. Entonces, yo resignifiqué lo que había pasado con mi papá y en lugar de verlo como lo que te conté, lo vi como un milagro y una bendición, porque eso es lo que me permite ahora mismo, tal vez de cierta forma, no me gusta la palabra inspirar, pero ser espejo para más personas que tal vez han pasado por ese tipo de cosas o por otro tipo de situaciones. Nada tiene significado excepto el que tú le des, y el significado siempre radica en lo que tú eliges ver. Y para mí eso es lo más poderoso que puedes comprender en la vida. Y simplemente entender que estas personas que generaron algo en ti, o sea, de verdad hicieron lo mejor que pudieron con el nivel de conciencia que tenían, con la información que manejaban en ese momento, y que únicamente para que tú puedas estar en paz tienes que perdonarlos, porque a través de perdonar al otro me perdono a mí, y a través de perdonarme a mí puedo perdonar a los demás. Y cuando aplicas el perdón, de verdad es muy bonito, porque ya no hay culpa, rencor, miedo, no hay nada en tu corazón que esté ligado a un mal. Y al final, si yo me quedo con eso, el que se hace daño soy yo. Porque si una persona viene y me grita y yo me quedo con ese rencor, el que se hace daño soy yo, no la otra persona. Entonces, para mí el perdón y el resignificar son cosas muy poderosas que te pueden ayudar a literalmente dejar de estar en modo víctima y empezar a vivir desde el modo creador de realidades, como yo le llamo. Qué loco. Wow. Hagamos una pausita ya. Espérate. ¿Cómo te estás sintiendo? Bien. Súper bien. Sí. De pronto, si deseas agüita. Sí, está Sigue, bien. sigue. Gracias. Sí. ¿Qué pasa, amigo? Listo. Empezamos en 3, 2 y si sale ahí bien, bro, date bien dadicito, si no. El encuadre. Ese de aquí sí. ¿Sí? Ese ni le he movido, bro. Sí, súper. ¿Listo? Wow, qué loco, Gustavo. Quiero conectarlo esto con, verás, te cuento que yo descubrí algo en las reuniones que te comenté anteriormente, que asisto, ¿no? Asisto todos los martes desde una iglesia cristiana. Yo aprendí los patrones inconscientes como maldiciones generacionales, ¿sí? En este caso, a veces mi esposa no entendía por qué asisto a estas reuniones. Si, o sea, me considero un hombre de bien, ¿no? Pero dije, había algo, ¿no? Había algo que como yo lo llamo alarmas, ¿sí? Y es en el sentido de las chicas, ¿sí? De las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo actualmente hago muchas cosas, ¿no? Una de ellas también doy clases grupales en un gimnasio, ¿sí? Y sin embargo, hay chicas que de pronto, no sé, como que, no es que se insinúen ni nada, pero de pronto, como dicen, uno es hombre, ¿no? Y de por sí, o sea, físicamente te atraen, ¿no? Te atraen. Entonces yo dije, o sea, tengo ya mi esposa, me siento bien, o sea, ¿cómo? Pues, primero, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy sintiendo tal vez o teniendo algún tipo de malos pensamientos, ¿no? Entonces de ahí dije, o sea, como que quería entender eso, porque dije, no quiero tal vez que pase lo que de pronto pasó con mi madre, ¿no? Que yo también
se puede decir, me identifico, iba a decir. Pero sí, me pasó lo mismo que a ti. De pronto también yo no crecí con un papá presente y siento que antes lo juzgaba, sí, y lo hablaba desde el tema del victimismo, ¿no? Ujú. ¿En qué sentido? Por ejemplo, digamos de que de pronto en su momento, pues mi mamá y mi papá se conocieron, pero dije de pronto como que él lo tildaba como de mujeriego, ¿no? Que porque él ya tiene su familia, ¿no? Entonces yo como que me pregunté muchas cosas así, y si yo dije de pronto, si tengo estos malos pensamientos, no quería que suceda lo mismo, o sea, no quería romper estos patrones, no quería, sí, no quería que vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Ujú. O sea, que mi familia, tal vez por mi culpa, entonces ahí ni siquiera, digamos, lo intenté, o sea, no lo he intentado, pero sí venían esos pensamientos, ¿sí? Entonces ahí quise entender. Y en una charla yo lo llamo amigos, porque es una reunión, me dieron a entender que de pronto mi corazón podrá tener buenas intenciones, ¿no? Pero no sabemos el corazón de las demás personas, ¿sí? Y yo actualmente ya llevo casado 4 años con mi esposa, ¿sí? Nunca hemos tenido problemas de infidelidades. Pero sin embargo, hice clic porque yo dije, tal vez en algún punto yo tal vez pueda cometer sí, una infidelidad, en mi caso. Y estos temas no lo puedes hablar abiertamente. ¿Por qué te digo esto? Porque tú cuando estás en un círculo de amigos, ¿sí? A lo menos si de pronto ellos no están en tu mismo nivel de conciencia, te hubiera dicho, chuta, pero mira, ella está, qué cuerpazo que tiene, dale, dale, o sea, invítala a salir, aunque sea miéntela a tu esposa. Y acá en mi círculo de amistad no había eso, ¿sí? O sea, yo les podía conversar lo que me pasó abiertamente, tal vez sin intenciones de nada. Y justamente te voy a contar una anécdota que me pasó con una amiga que era del gimnasio, ¿no? Que yo ya asistí a esta reunión, pero tal vez por situaciones, no sé si se puede decir, si por mi pensamiento, tal vez no es que mi intención era sacarle a escondidas o invitarle en algún lugar o tener incluso hasta relaciones sexuales, no, ni nada, sino que mi intención era simplemente socializar, o sea, porque mi corazón está sano, o sea, no es que yo voy al gimnasio a buscar mujeres ni nada, ni tampoco en mi mente está ese pensamiento de ser infiel, pero me encantó tener ese círculo, ¿no? Donde hay más personas, donde tienen un corazón, llamémoslo así, limpio, ¿sí? Y por eso muchas veces en las religiones te tildan pero mira, él no era el hermanito, de pronto si tú cometes algún error, en este caso específicamente de las infidelidades, pero mira, es que él no creía en Dios y mira, ahí está. Ya su familia se desintegró. Entonces ahí entendí qué es los patrones inconscientes. Ujú. Ahora explícanos, llamémoslo así, ya con conocimiento, ¿qué son los patrones? Nacen 100% del condicionamiento. Cuando nosotros somos Ya, pequeños, desde los 0 hasta los 7, 12 años aproximadamente, según los expertos, se forman muchos condicionamientos en ti. Entonces, claro, el condicionamiento se forma de tres maneras: en base a lo que viste cuando eras pequeño, en base a lo que escuchaste cuando eras pequeño y en base a lo que experimentaste cuando eras pequeño. esos son los patrones Ese inconscientes, es el condicionamiento, el cómo se forma. el cómo se Y forman los patrones el inconscientes. condicionamiento Ya, recae mucho en tu mente subconsciente. Entonces, si tú de pequeño escuchaste que en tu casa no había dinero, viste que tus padres no llegaban a fin de mes o experimentaste carencia, en esa edad puntualmente se generó un condicionamiento en tu mente subconsciente. O sea, fue programado porque la mente de un niño es muy susceptible al condicionamiento externo. Entonces, todo eso va moldeando luego lo que va sucediendo en tu vida. Y adicionalmente a eso, las experiencias de alto impacto emocional también generan un condicionamiento. Entonces, por ejemplo, mi novia me dejó, me rompieron el corazón
y me traicionó, nunca más voy a volver a confiar en las mujeres. ¿Por qué? Porque hay un condicionamiento en base a una experiencia emocional de alto impacto. Y eso es justamente lo que determina muchas veces nuestros resultados. Tú no eres consciente del 95-90% de las cosas que suceden en tu cabeza o a nivel subconsciente traes, porque nacen del condicionamiento, la programación de tu mente subconsciente. Entonces, eso es lo que es un patrón subconsciente. Claro, tal vez lo dicen como maldición generacional porque es lo que generación tras generación se vino compartiendo en la familia. Por ponerte un ejemplo, un día una niña va donde su mamá y le pregunta, oye mamá, ¿tú por qué cuando haces pescado frito, lo fríes en esta sartén que ni siquiera alcanza el pescado? Ah, no lo sé, pregúntale a tu abuela. Porque yo vi a tu abuela que lo hizo y lo hago así. Entonces va donde la abuela y dice, oye abuela, ¿tú por qué cuando fríes el pescado, lo fríes en esta sartén que ni siquiera cabe al 100%? La abuela dice, es lo que nos tocó, pero yo lo aprendí porque le escuché a tu bisabuela. Fue donde la bisabuela le preguntó, oye bisabuela, ¿por qué tú cuando fríes el pescado lo fríes en esta sartén donde no alcanza? Dijo, porque en mi cocina era muy pequeña, entonces yo tenía que hacer que alcance en una sartén muy pequeña porque no tenía dónde más cocinar. Eso sucede con el dinero, con el éxito, las relaciones, la salud, la abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Cargas patrones inconscientes de lo que viviste, experimentaste, oíste, cargas una identidad que ni siquiera te has dado el permiso de cuestionar. Y entonces, claro, eso es lo que determina tu realidad, los patrones inconscientes, que al final la vida siempre te los está presentando. O sea, siempre te puedes dar cuenta. El ser humano no se conoce, no se autocuestiona, entonces va en piloto automático. Y el día en el que tú empiezas a autoobservarte mucho en el por qué estoy haciendo esto, por qué me estoy dedicando a esto, por qué pienso esto de mí, vas a darte cuenta de que no eres tú, es simplemente un condicionamiento que vino de algo que te pasó en el pasado, pero no es real. Qué loco. Porque quiero conectarlo con esto. ¿Y crees que la mayoría incluso de vicios, es por patrones inconscientes de lo que has visto de niño? Mira, yo nunca he tenido vicios, no te lo puedo decir al 100%, pero al final no se trata mucho del producto, la sustancia, se trata más de la relación emocional que yo tengo con eso. Al final tal vez estoy escapando y que a través de experimentar eso estoy intentando llenar un vacío interno. Porque claro, en el pasado tal vez no me amaron, no me sentí valorado y recurrí a esto para aquí encontrar el amor, la felicidad que afuera el mundo no me dio. Entonces, como te digo, no he tenido vicios, no lo conozco al 100%, no trabajo temas de vicios, pero tal vez está relacionado sí a un condicionamiento previo de las experiencias que viviste y experimentaste en algún punto de tu vida. Actualmente estoy con Carlitos, que es mi líder espiritual, pero esto lo entendí con Esteban Medina, ¿sí? Que él es si estás viendo Estevitan, te envío un fuerte abrazo. Y él nos hizo entender que todo esto lo podemos llenar, o sea, llena esos vacíos con Dios, ¿no? Y si hablamos de que, bueno, yo soy creyente, tú igual, si hablamos si decimos que llenar vacíos con Dios, y Dios es amor, y si lo conectamos con el mapa del Dr. Hawkins, de la vibración o frecuencia emocional, todo está conectado. O sea, tú haces las cosas desde Dios, pero lo que realmente estás diciendo, yo ahora hago o actúo desde el amor. Entonces, si cachas como todo se va, o sea, conectando. Claro. Por eso me pareció muy importante aprender, ¿no? O sea, más que aprender o que escuchar, ser consciente de cómo realmente funciona y cómo lo aplicas a tu vida diaria, este mapa de la conciencia, ¿no? Y quiero preguntarte a ti el tema de si en su momento tú tuviste algún problema con la masturbación, ¿sí? Digamos, independientemente de que ya hayas conocido o no. Si has tenido alguna vez problemas con la masturbación. Sí, claro, el que diga que no es porque miente. Yo me empecé a ver pornografía como tal desde los 12 años, porque tenía acceso a internet en la casa, estaba solo, no tenía que hacer, ya. Y ahí empecé a ver mucho eso. Y lo que me ayudó a superarlo como tal es justamente entender que no lo podías vencer solo. O sea, cuando yo comprendí eso, entendí que la única forma de hacerlo era pedir asistencia divina, literalmente. Porque el ser humano es muy débil a nivel de carne. O sea, como hombres somos extremadamente débiles. O sea, si tú ves una mujer que pasa, está bonita, te prometo que la vas a regresar a ver. O sea, dentro de ti va a activarse ese deseo sexual porque es lo que el hombre usualmente
se activa por naturaleza. Ujú. Pero yo comprendí que cuando tú eres capaz de pedir asistencia divina, de hecho hay una oración que yo la hago cuando llegan esos momentos, es como que Dios, vida, universo, eh, ayúdame, dame fuerzas, o Espíritu Santo, renueva mi mente, y es cuando eliges poner tu mirada en Dios. Y desde ahí entonces eliges reafirmar una versión un poco más consciente, un poco más coherente y un poco más ya no ligada desde el deseo o la lujuria, sino desde la responsabilidad. Entonces sí, obviamente son procesos normales que pasas. Aún ya con el conocimiento, ¿has tenido sí se puede decir, intención de Sí, masturbarte? totalmente, claro, Y has acudido a la oración. a la oración. Ahora quiero cambiar radicalmente el tema y obviamente que va conectado, ¿no? Porque si decimos que nosotros somos energía y cuando tú te masturbas, o sea, quedas sin energía, ¿no? Ujú. Y sin ganas, o sea, sin ganas yo creo, que imposible que alguien diga después de que de unas 10 pajas, o bueno, no tanto, mucho le mentí, después de 3 pajas tengas ánimo yo qué sé, ir a entrenar o hacer cualquier cosa. ¿Cómo lo hacen? No, no sé. Pasen el tip, así no, mentira. No. Si hablamos que eso es energía y nosotros somos energía, más bien cómo tú lograste enfocarte para lograr hacer tus primeros 15K. Mira, el deseo y la energía sexual son muy poderosos. Ujú. El tema es cómo los canalizas. Ujú. Entonces, ese mismo deseo, esa misma energía, tú la puedes usar canalizándola para los proyectos, por ejemplo. Ya, Entonces, cuando, por ejemplo, yo generé esos $15,000, en realidad no es que estaba desde el deseo, desde la energía sexual de hacerlo, obviamente, ya, estaba desde una intención mucho más diferente. Entonces, cuando aparece, lo único que tienes que hacer es tomar conciencia, yo lo respiro mucho, oro mucho, me pongo a hacer cualquier otra cosa, y desde ahí sí, entonces lo intento liberar, lo intento soltar, o intento redireccionar eso a otras formas. Por ejemplo, ok, voy a hacer ejercicio, voy a hacer, yo que sé, flexiones de pecho, voy a grabar un contenido, pero es como que quitarte eso de la mente, porque si no eso te termina ganando de alguna forma. Entonces, por ejemplo, cuando yo generé mis primeros $15,000 de facturación, es muy curioso porque yo tenía que hacer un evento presencial. El evento presencial me costaba $3,000, $4,000. No tenía $3,000 o $4,000, tenía $300 para poder invertir. Entonces, lo que hice fue que yo empecé a buscar el cómo sí, o sea, que tengo esto y desde lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Porque yo ya sé que hoy soy una persona abundante, amorosa, exitosa y todo lo que quieras, pero tengo que reafirmarlo a través de las acciones coherentes que esa versión de mí tomaría. Entonces yo en ese momento lo que me puse a hacer fue buscar opciones. Entonces dije, bueno, voy a hacer conferencias gratuitas para vender las entradas del evento presencial, y en el evento presencial vender los programas que tengo que vender. Entonces, en, en, en la primera semana yo dije, mira, tengo $300, voy a buscar un salón, un lugar para hacer una conferencia. Fui a cotizar, me dijeron, te cuesta $600. Le dije, hermano, ¿te puedo abonar el 50% y el lunes, después de la primera conferencia, yo pagarte el restante? Y me dijo, sí. Rendí publicidad, metí personas, yo no sabía si iba a vender o no iba a vender, no tenía idea. Por eso tengo una frase que la comparto mucho, que la repito siempre, y es: salta, entrégate y confía. O sea, saltar al vacío, entregarte por completo y confiar en que la vida te va a sostener. Y desde ahí, ese día vendimos como, no sé, 10, 12 entradas, facturé 1,200 y piquito de dólares, y eso lo usé para seguir reinvirtiendo las demás conferencias que iba a ser gratuitas. Llegó un punto en el que de esas conferencias gratis hicimos un evento como para 200 personas o 150 personas, el salón estaba lleno. Y bueno, semana tras semana hacía conferencia, vendía las entradas, hacía conferencia, vendía entrada, y llegó el día del evento. Yo ese día estaba $300 por abajo. O sea, había fondeado un evento de $300, de $3,000, con $300 en mi cuenta del banco. Pagué lo que tenía que pagar, estaba $300 por debajo, y ahí empecé justamente a hacer lo que hacemos, la conferencia, y al final siempre vendemos un programa, un servicio, un producto. Y fue muy loco porque el día uno me habían comprado 3 personas. Entonces, claro, había cierta rentabilidad, pero no era la que yo tal vez había esperado. Y al día siguiente volví a vender, di mensualidades, planes de pagos, se inscribieron al final como, no sé, 15, 16 personas, y con eso ya había hecho como 6,000 más los 3,000, 4,000 de las entradas, y había vendido justamente el domingo la certificación. A la final de eso,
De la nada ese día, o sea, en el evento, después del evento, 2 personas ingresaron y de la nada esa semana ingresaron 3 personas más, o sea, dos o tres personas más de la nada. Y ahí fue que lo empecé a rentabilizar y ahí fue que facturé esa cantidad, obviamente después de todo un mes de trabajo. Y eso, o sea, la lección más importante que yo saqué de ahí es justamente el no esperar a tener para hacer, porque mucha gente se limita por lo que no tengo. Entonces, claro, como no tengo, yo pudiera haber dicho cuando tenga $5,000 voy a hacer el evento presencial. Claro. Hasta ahorita seguiría buscando cómo generar $5,000. No hubiera pasado nada de lo que ahora mismo está pasando. Y es justamente ese momento en el que te reconoces como un ser humano completo, te reconoces como un ser humano abundante, independientemente de lo que tu situación económica o de la tridimensional te diga. Tú eliges pararte en esa postura de yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy expansión. Ahora tengo que ser coherente con lo que yo elijo ser. Entonces las acciones únicamente reafirman lo que soy, yo hago lo que soy. Entonces si soy abundante, es natural en mí que yo haga acciones de abundancia en mi vida, que me comparta con el mundo, que comparta dinero, que comparta mis proyectos, mi trabajo, que sirva de corazón, porque es lo que soy. Y el tener es simplemente una consecuencia, o sea, ni siquiera tienes que forzarlo, ni siquiera tienes que sacrificarte, llega por pura consecuencia de alineación interna de lo que tú estás haciendo. Y claro, ahí va la coherencia. Si digo algo, entonces tengo que ser y literalmente encarnar esa identidad en todos los momentos posibles. Y desde ahí los resultados empiezan a llegar. Y por eso esa frase de salta, entrégate, confía es la que me acompañó durante todo ese proceso hasta ahora. Y por eso es que hacemos conferencias gratis, porque es como que salto, me entrego, confío. Y yo sé que la vida me va a sostener inevitablemente de lo que pase. Y es lo que me permite arriesgar, porque arriesgo mucho. O sea, me lanzo al vacío, arriesgo mucho. Y siempre digo que sea lo que Dios quiera. Y lo que Dios quiere siempre es tu bienestar y lo que es mejor para ti. Entonces ya no me resisto, ya no intento controlar el mundo para que se adapte a lo que yo quiero, sino que dejo que Dios emerja lo que tenga que emerger. Y si es que tal vez no se asemeja a lo que yo quiero, pues lo respiro, lo acepto, lo trasciendo. Obviamente hay conflictos, incomodidad, pero mientras más lo vayas liberando y más lo vayas entregando, más te vas a seguir dando el permiso. Y a mayor tiempo que te des el permiso, inevitablemente las demás cosas empiezan a alinearse. Es que es inevitable. Yo le decía una vez a Andrés, que era una persona que justamente estábamos trabajando en ese proceso del evento. Decía, hermano, mira, es imposible que Dios no me dé lo que Él sabe que yo necesito para hacer este evento. Porque este evento no va de mí. Este evento va de elevar el nivel de conciencia de las personas, de hacer que se conecten con el amor. No tiene que ver con mí, no pasa por mí. Y es imposible que Dios no me sostenga y no me provea si es que yo sé que esto que estoy haciendo no lo hago por un beneficio personal. No lo hago porque yo quiero estar en tarima y que la gente me aplauda, me importa. Yo voy y lo hago porque sé que es la función que tengo que cumplir aquí. Al final soy el mensajero del mensaje, las palabras no son mías, son de algo más grande y eso hace que la gente conecte. No es que el Gustavo es un crack, es el desde dónde lo haces, esa intención de servir, de aportar, de dar, de ser un canal de la divinidad aquí. Y que pongas tus dones y talentos al servicio del mundo. Y eso inevitablemente, por consecuencia, genera impacto, genera dinero, genera ingresos y genera todo lo que a nivel de resultados estás buscando. El dar, el servir, el compartirte desinteresadamente con el mundo. Estás volando la cabeza. Mi mente está maquinando full información. Y cómo las personas pueden encontrar su propósito. Hay una falsa creencia. Las personas piensan que el propósito se encuentra. Ya. Y no es verdad. Se redescubre porque ya está en ti. Bajo mi perspectiva, el ser humano tiene 2 propósitos. El propósito primordial de la existencia, el por qué estás aquí, el por qué estás vivo, es únicamente para estar vivo, para crecer, para evolucionar, y a medida que evoluciones, crezcas, compartir eso con los demás. Estás aquí únicamente para eso, para recordar quién eres. Y me voy a explicar con esto. A raíz de que el ser humano viene a la Tierra, si yo te pregunto cuáles son las cualidades de un bebé, ¿tú qué me dirías? ¿Un bebé qué es? Indefenso, gatea, babea. A nivel de cualidades, ¿tú crees que ese ser humano está lleno de amor? Creo que sí, de su madre. No, dentro de él. ¿Tú crees que dentro de él? Si tú ves a un bebé en sus ojitos, ¿tú crees que ese ser humano tiene amor por naturaleza, por esencia? Si tú lo ves a un bebé, porque en él no hay maldad, no hay es que yo soy malo, es como que tú lo ves y te genera una sonrisa. Ya. Me explico, Sí, ¿cierto? sí. O sea, si tú ves a un bebé recién nacido, claro, obviamente no pueden hablar ni nada, pero en esencia son amor puro, Claro. son luz pura, son alegría, tienen todas sus necesidades cubiertas, no les falta nada, son abundantes desde el día en el que nacen.
Ah, Porque sí, es verdad. no necesitan nada para que sus necesidades se cubran. Lloran Ya. y lo tienen todo. Sí, sí, O sea, sí, no tienes necesitan razón. nada. Ya. Y eso es lo que somos en esencia. O sea, en esencia somos amor, abundancia, expansión, posibilidades, lo que tú quieras. Y si vamos más profundo a nivel transpersonal, un hijo o una hija de Dios es justamente las cualidades de Dios. Amor, expansión, riqueza, abundancia. O sea, si tú escribes 20 cualidades que tú crees que Dios tiene, en realidad te estás describiendo cualidades que ya están en ti. Solo que claro, cuando yo digo Dios es amor, Dios es riqueza, yo creo que no lo soy. Y es justamente el condicionamiento y el paradigma en el que creciste que te hace pensar que no eres eso. Entonces el trabajo del ser humano, el propósito real es recordar quién es en esencia, recordar que en esencia es amor, es abundancia, es posibilidades, es expansión, es todas esas cualidades divinas que habitan en ti. Y desde ahí sí, porque ese juego no se acaba nunca, a menos que te ilumines, se trasciendas el ego y ahí probablemente no estés en este plano, pero siempre va a aparecer el ego de por medio y tu trabajo va a ser ni siquiera programarte para el éxito, sino bajar las barreras internas que te impiden que tú hoy creas que eres exitoso, abundante y todo lo que quieras ser, porque ya lo eres. Simplemente las barreras internas no te lo permiten reconocer. Ese es el propósito real de este juego, o sea, recordar quién soy en esencia. Y segundo, hay el propósito del personaje. Como seres humanos todos somos iguales, dos ojos, dos brazos, dos manos, dos piernas, pero en esencia somos únicos. Entonces, a nivel de esencia, tú tienes dones, talentos, habilidades que yo no tengo. A ti se te dan bien cosas que a mí no se me dan bien. Así como Menganito, Fulanito, Platanito, todos tienen cosas que se les dan bien, que tal vez a otras personas no se les dan del todo bien. Y desde el comprender que la vida siempre te está guiando por el camino que debes de seguir, porque todo al final se conecta, tú vas a encontrar un propósito del personaje, algo que quieras hacer y que obviamente tenga una causa noble detrás. No lo haces por ti, lo haces porque quieres servir con eso al mundo y dejar un mundo mejor. Ese es el propósito que tú viniste a cumplir aquí. Para uno será ser coach, ser speaker, hacer eventos, para otros será ser el mejor matemático posible del mundo para hallar un descubrimiento que cambie la Tierra, para otros será hacer un podcast en donde compartan amor con lo que sea. O sea, ese llamado está en ti porque es el propósito que tienes que cumplir aquí. Y si tú te das cuenta, la vida siempre te lo ha estado revelando. En mi caso de pequeño, yo me acuerdo que mi mamá era testigo de Jehová. Entonces yo iba mucho a la iglesia y a los 6, 7, 8 años yo leía la Biblia frente a 150 personas. Una vez leí la Biblia frente a un auditorio de 1000 personas y nunca sentí miedo, nunca sentí algo en el estómago que se me revolvía. Yo daba conferencias, hablaba, me gustaba, comunicaba. Y si tú unes los puntos, te das cuenta de que yo ya tenía una predisposición a comunicar, que ese don, que ese talento, porque se me daba bien, ya estaba en mí. No es que lo desarrollé o lo pulí, o sea, estaba dentro de mí y obviamente tenías tú que trabajarlo un poco más. Pero si tú vas uniendo esos puntos, te vas a dar cuenta de que la vida siempre te estuvo hablando y que siempre tenía una función y un propósito para ti. Y para conectar con eso, pues hay muchas herramientas, ejercicios de autodescubrimiento, hipnosis, visualizaciones. Nosotros lo hacemos mucho, por ejemplo, con clientes que se sienten perdidos. Les ayudamos a clarificarlo para que en base a eso, primero reconociendo el propósito real de recordar quién soy, saquen el propósito del personaje y en base a eso empiecen a cumplir su función. Y cuando un ser humano cumple su función y su misión, el éxito es inevitable. O sea, mientras más des y más sirvas desde ahí, inevitablemente te va a ir bien. Ahorita me recuerda algo que hace unos meses comentamos con mi esposa, ¿no? Porque a mí me encanta temas de desarrollo personal, me encanta cuando escucho a alguien como tú hablar, me emociona algo en mí, como que la energía, ¿no? Se siente. Y mi esposa, en cambio, no le gusta. O sea, no le gustaría ni siquiera hablar a una cámara. Más bien a ella lo que le gusta es el tema, trabajar tal vez en una identidad pública, tener su horario de trabajo y así vivir hasta que se jubile. ¿Está bien eso? Depende de la persona. Recuerda que el éxito es personal, relativo y subjetivo. Ya. Para mí puede ser que está bien. Solo tengo que cuestionarme entonces si es que lo que estoy haciendo y lo que estoy viviendo es porque yo lo elegí conscientemente o es porque me tocó. Porque si me tocó esto, entonces no estoy viviendo conscientemente. Estoy viviendo la vida que me tocó. Soy un efecto de las circunstancias. Entonces, claro, como mamá y papá me dijeron estudia, consigue un trabajo, nunca lo cuestioné. Hice lo que me dijeron que tenía que hacer. Ahora la pregunta es, desde la comprensión
de que yo puedo vivir una vida creada intencionalmente por mí. Esto que hago me gusta, me mueve, me vería haciendo esto hasta el día en el que me vaya, a pesar de que no gane ni un solo centavo. Si solo lo hago por dinero, es que ese no es tu camino y ya está. Pero si de verdad lo harías gratis, invertirías de tu dinero para hacerlo gratis y servir con eso al mundo, la respuesta es un sí. Entonces, si para esa persona que lo está haciendo es porque de verdad lo eligió, perfecto, que lo siga haciendo. Pero si no lo eligió y lo hace porque le tocó, entonces tal vez tiene que empezar a cuestionarse si de verdad eso es lo que quiere para su vida. Porque yo tengo incluso amigos que han estudiado carreras que han sido impuestas y que actualmente, después de graduarse, están ya haciendo lo que realmente les gusta. Y a veces como que tienen ese miedo de como de fallar tal vez a sus papás, ¿no? En este caso, porque de pronto ellos en su momento como dicen, hicieron sacrificios, ¿sí? Que de pronto si no tenían dinero, pues hicieron lo posible para que estudie. Claro. Pero si de pronto algún chico que nos está mirando y tiene algún sueño, primero, ¿cómo se podría decir, cómo podría reafirmar que la decisión que está tomando es verdadera? Experimentando mucho. ¿Ya? Yo únicamente voy a ser capaz de comprender qué es lo que me gusta si primero experimento lo que no me gusta. Entonces, para yo saber que me gustaba dar conferencias, llegó un punto en el que tuve que trabajar de mesero para darme cuenta que no me gustaba trabajar de mesero. Hubo un tiempo en el que emprendí una agencia de marketing para darme cuenta que no me gustaba emprender una agencia de marketing. Hubo un tiempo en el que me dediqué a las ventas al 100% para darme cuenta que las ventas no me llenaban al 100%. Hasta que un día me di el permiso de experimentarme dando una conferencia y dije, yo quiero hacer esto, y me empecé a dedicar a eso al 100% y encontré mi lugar en el mundo por ahora. Mañana no lo sé. Mañana puede ser que me dedique a la peluquería, a la barbería y deje de estar en esto. Pero ¿y está bien eso? ¿Está bien cambiar? siempre y cuando haga sentido para mí, sí. Porque ahí va el otro tema, ¿no? Es que yo ya estoy haciendo esto por mucho tiempo y yo mañana me puede dar la gana de dejarlo todo y empezar un nuevo camino. Y mientras haga sentido para mí, yo voy a ser coherente conmigo mismo, no con nadie más. El problema con las personas es que intentan agradar a los demás y siguen un camino que no les pertenece únicamente por presión o porque se supone que lo tienes que hacer. Pero cuando tu alma habla, cuando de verdad tú sabes que algo es para ti y tienes esa intuición, entonces te toca seguirla, hacerle caso al jefe que está aquí adentro, tu alma, literalmente. Y esa es la voz que siempre te tiene que guiar, porque tu alma sabe qué es lo mejor para ti. Entonces mañana se me raya el coco y digo, ya no voy a hacer eventos presenciales, voy a hacer eventos online. Y si es que mi alma me dice que es por ahí, lo voy a hacer. Le voy a obedecer, le voy a hacer caso. El maestro más grande, el mentor más grande siempre está aquí dentro de ti. Qué loco, me quedó esa frase, hacerle caso al jefe, o sea, a mí mismo. Wow. Como te contaba, me encanta la filosofía. No sé si de pronto has escuchado de Karl Marx. He escuchado, pero no lo he ¿Has estudiado. escuchado? Ya. Él tiene un punto de vista donde él expone en un libro que se llama El Capital, y donde dice que en la era industrial, ¿sí? Si hablamos de cómo generas dinero, las personas en sí, o todas las personas en su momento, tenían como que esa distinción, ¿no? Por ejemplo, de que los trabajadores, si bien es cierto, ganan menos porque lo hacen a través de su jefe, ¿no? Porque le invirtió en su momento, yo que sé, una empresa textil, y ganan poco porque en ese entonces se decía que ese era su sueldo, ¿no? Porque toda la inversión, el riesgo lo puso el jefe. Y en la actualidad, digamos, ¿por qué una persona a veces se limita a generar más ingresos? Por ejemplo, ¿por qué, digamos, en mi caso, sí se puede decir, me he limitado a ganar el básico, por ejemplo, por 10 años? ¿Por qué crees que? Porque no es un problema solo mío, sino creo que debe tener muchas personas. Claro, es personal y radica mucho en tu propia experiencia, pero al final, si lo podemos resumir uno, es en la percepción que tengo acerca de mí mismo y mi autoconcepto. Ya. O sea, la pregunta aquí no es por qué me conformé con un sueldo, es qué me hace pensar que $5,000 al mes no son posibles para mí. O sea, ¿por qué creo no merecer $10,000 al mes? ¿Por qué creo que tengo que conformarme con esto si sé que yo merezco más?
porque ahí van a salir a la luz los patrones inconscientes. Es que no me siento suficiente, no tengo habilidades, no me siento merecedor, no soy capaz. O sea, Dios no te limita en cuanto al recibir. No es que Dios dice, no, a este solo le voy a dar $1,000 al mes. La persona es la que se limita a la hora de recibir lo que la vida te tiene preparado. Entonces, en lugar de preguntarte por qué te conformaste, pregúntate qué percepción has venido manteniendo y autoconcepto has tenido acerca de ti mismo durante todo este tiempo. Y cuáles son las creencias más profundas que tienes con respecto a ti, con respecto al dinero, y vas a empezar a tener que trabajarlas. Y ahí, cuando tu identidad cambie, cuando tu autoconcepto se eleve, cuando te sientas más merecedor de recibir todo lo que la vida quiere darte, inevitablemente más dinero va a llegar. Así es lo que yo creo que... Sí. Justamente porque recién hice un cálculo. ¿Y cuánto tú estás ganando al mes? Depende del mes. Hay meses en los que facturamos 10,000, hay otros que facturamos 4,000, hay otros que facturo a veces 1,000 porque no hago eventos, no hago nada. Entonces es inestable. Pero en promedio te puedes ir unos 4 o 5 al mes en promedio de facturación. 4 o 5 al mes. En facturación. Ya. Y en tu caso, digamos, tienes 25 años. Todo ese dinero... Se puede decir, ¿lo inviertes? ¿Lo pones en una póliza? En mi cabeza pasan dos cosas. ¿Qué cosa? Cuando hablamos facturación, no hablo de cash collected. Cash collected es cuando el dinero ingresa a tus cuentas. Entonces, yo a nivel de facturación tengo 4,000, 5,000, dependiendo del mes. A veces cuando hay picos, 10,000. Pero no todo ese dinero ingresa líquido ese momento, sino que algunos son pagos en cuotas y se van dividiendo en 6 meses, 12 meses. Entonces, un 60-50% es efectivo, el otro se divide en cuotas mensuales, algo que se llama el MRR, Monthly Recurring Revenue en inglés. Es como que ingresos mensuales que te van ingresando mes a mes. Entonces, en mi cabeza solo pasan dos cosas cuando yo tengo dinero. Uno es cómo lo reinvierto para seguir impactando y sirviendo a más personas. Y ahí viene, voy a hacer otro evento presencial aquí, voy a hacer una gira por todo el país, voy a hacer eventos presenciales en otros países, porque sé que eso es lo que mueve mi negocio. Y lo segundo es cómo voy a reinvertir esto en formación para tener mejores habilidades, mejores conocimientos, un guía más claro, un mentor más claro. Y eso es lo único que pienso en mi cabeza. O sea, cómo lo reinvierto y cómo hago para que esto pueda multiplicarse, la parábola de los talentos. Al que le dieron un talento y no hizo nada, se le quitó incluso lo que le habían dado. A la persona que le dieron talentos y lo multiplicó fue porque literalmente él tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, si Dios te da un recurso económico, o sea, ni siquiera es que lo uso para mejorar mi estilo de vida. Yo vivo relativamente bien, no vivo mal, no me puedo quejar. Pero no es que digo, me voy a mudar a otro departamento más grande, me voy a comprar un carro. Es como que voy a reinvertirlo para hacer impactar a más personas y con eso inevitablemente más dinero va a llegar. O sea, el dinero yo lo uso únicamente para servir a más gente y ya está. ¿Y cómo nos podrías contar cómo es en la actualidad, cómo es tu día desde que te levantas? Es muy variable, depende del día. No tengo una rutina, no tengo hábitos. A veces me levanto a las 7 de la mañana, otras veces me levanto a las 8:30, 9 de la mañana. Usualmente lo que hago es ponerme, a veces, no siempre, a leer un libro, a veces la Biblia, a veces otro libro, a veces a respirar, a dejar ir, a transitar, a veces me pongo a ver reels en el celular, o sea, depende mucho. Lo que sí es que luego de eso me pongo a trabajar en algo que esté pendiente, siempre tengo algún pendiente que hacer, y luego como algo y me voy al gimnasio. Almuerzo y en la tarde pues tengo sesiones con clientes o estamos haciendo un evento o algún tipo de cosas, entonces varía mucho, o hay que viajar a otra ciudad, entonces no es como que una rutina fija, mi vida es un desorden y un caos constante. O sea, tú no tienes esa filosofía de levantarse a las 5 a.m. No me y sale. bañarse en agua fría. Cuando lo intenté, no generé resultados. No por la acción en sí, sino por el desde dónde lo estaba haciendo. Yo me levanté aproximadamente un mes entero ahí, recién estaba viendo historias de hace 2, 3 años. A las 5 de la mañana yo estaba en el gimnasio, a veces 4:30 estaba en el gimnasio. Me levantaba temprano, le ganaba al sol, accionaba como estúpido, pero mis resultados eran muy pocos, porque no era la acción lo que generaba el resultado, era el nivel de conciencia que tenía. Yo todavía estaba viviendo desde el miedo, la insuficiencia, la escasez, y eso era lo que se reflejaba en mi vida. Entonces, cuando empecé a comprender justamente el mapa y empecé a aplicarlo en mi vida, me di cuenta de que nunca hubo que hacer tanto sacrificio para tener resultados. Hoy trabajo menos de lo que antes trabajaba. Esto no quita la acción, pero me di el permiso de cobrar más caro, de saltar más al vacío, de tomar más riesgos, de poder permitirme invertir en las cosas que hacían sentido para mí. Y eso es lo que
lo que va generando esos resultados, el 80-20, el 20% de acciones generan el 80% de resultados. Entonces hoy no trabajo más, trabajo estratégicamente. Entonces antes te diría, llamo clientes como loco, llamo y no genero resultados. Ahora sé que tengo que hacer 1 o 2 eventos presenciales al mes y eso puede hacer que facturemos entre 4 a 10 mil dólares al mes. Y no necesito sacrificarme, tengo un sistema que se replica en una ciudad tras otra ciudad y simplemente es hacer que la máquina funcione. Entonces no me sobreesfuerzo ni me sobreexijo, simplemente soy coherente con lo que he elegido y por ahora es lo que me funciona. Mañana me funcionará otra cosa, pues tendré que experimentar algo diferente, pero ahora mismo es lo que me funciona. ¿Cuál es tu suficiente a nivel de ingresos? ¿Tienes ya un suficiente? A nivel de económico. A nivel económico. Para mí, mientras yo pueda cubrir mis costos de vida. ¿Cuál sería tus costos de vida? Ahora mismo mi costo de vida vale, $1,500, $1,200 al mes. No tengo un costo de vida muy alto. Incluyendo lo básico, ¿no? Vivienda, Claro, comida, gimnasio. Sí. Y mientras el negocio me dé eso, yo estoy bien, porque el resto, como te digo, lo uso para reinvertirlo. Entonces, en la cuenta pueden haber, qué sé, $5,000. Yo sé que esos $5,000 son de la empresa, no son míos. Son los que Dios me permitió administrar para seguir impactando y sirviendo a más personas. Obviamente, me pongo un sueldo, a veces digo, me voy a pagar este mes un poquito más, o a veces hay meses en los que me pago menos, porque la facturación cayó, entonces me pago menos ese mes, pero sé que la plata que entra a nivel de la empresa no es mía, no me la pertenece a mí, es del propósito. Y ese propósito se lo honra a través de justamente seguirlo multiplicando y siguiéndolo poniendo al servicio de más personas. Es como yo lo veo. Ahora, no soy experto en finanzas, no, esto no es un consejo financiero, es lo que a mí me funciona. Claro. Porque ni siquiera tengo un presupuesto como tal. O sea, más o menos yo sé lo que gasto a nivel de mis costos de vida, pero no es que me rijo específicamente a esto. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que tienes que controlar los gastos diarios y tienes que... Perfecto. Mi cabeza es cómo genero más impacto en más personas y eso por consecuencia genera más dinero inevitablemente. Entonces, tengo un chip un poco diferente. No es consejo financiero, no lo hagan. Claro, sí. Te digo esto porque hay muchas personas que tal vez pueden tener deseos excéntricos, ¿no? Como, por eso te decía, ¿cuál es tu suficiente? No sé si de pronto tú quieres una casa grande, un auto de lujo, cosas así. Mira, o sea, ahora mismo es lo que menos me importa. No te digo que no sea importante, pero yo prefiero reinvertirlo en mi marca personal por el punto en el que estoy ahora mismo. Ya. Porque yo sé que si, yo qué sé, ahora mismo tenemos planificado este año hacer 20 eventos presenciales en varias ciudades y diferentes países de Latinoamérica también. Wow, qué loco, Jus. Te cuento que mi mente está procesando toda la información y mientras vaya editando el video voy a ir reflexionando todo lo que acabaste de decir. Y todo esto podemos encontrar en tus formaciones, ¿verdad? Veo que, bueno, hoy es viernes, mañana tienes un evento presencial para todas las personas que están viendo este video, el podcast, y si son de Ibarra, pues ya pasó el evento. Y sí, o sea, tú mencionaste, creo que fui contando, no me viste, pero como que mencionaste a Dios como 10 veces. Y yo soy fiel creyente de que todo lo que viene de Dios, y si sabemos que Dios es amor, pues eso va a prosperar y florecer. Entonces, Gus, quiero que me digas, que completes esta frase. Todo lo que has vivido, ¿para qué ha sido? ¿Qué has aprendido? A nivel del ego, te digo, para mi evolución, crecimiento y expansión, y a nivel de servir a un bien mayor para poder ser espejo de más personas y poder, creo yo, cumplir mi función aquí, que es únicamente hacer que más personas se conecten con el amor, que reconecten con su verdad, que eleven su nivel de conciencia y que creen una vida que tenga sentido para ellos. Y creo que para eso. Mi Gus, un placer tenerte aquí. Bienvenido a Ibarra. Y tienes un amigo más, ¿sí? Espero tenerte en próximos podcasts porque por honor al tiempo creo que nos podríamos quedar, pero entiendo que tú también debes descansar para mañana tu evento. Va a ser un evento, yo voy a estar ahí. Y no, agradecerte, hermano, por tu tiempo. Lo que sí quiero de mi parte, me sale decirte es gracias por no rendirte y gracias por seguirnos inspirando.
Un gusto. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Muchas gracias, bro. ¿Listo?